tema que yo les vengo a disertar ahora es sobre la dulcería tradicional guatemalteca. Básicamente son apuntes históricos y algunos datos sobre algunos endulzantes que se utilizan para la elaboración de dulces tradicionales. Y también pues hablar un poquito del hecho de que dejamos de llamarle no solamente a la dulcería, sino que a la gastronomía en general, dejamos de utilizar la terminología típico o típica, ¿verdad? Porque esto ha venido como a crear o a bajar a nuestra gastronomía de categoría. O sea, el término típico actualmente ya no se utiliza y preferimos dirigirnos hacia nuestra gastronomía y por supuesto la dulcería como dulcería o gastronomía tradicional, pues por supuesto guatemalteca. Eh, quiero, permítanme un segundo. Bien, antes de entrar en contexto, pues sí, comentarles un poquito acerca de las dependencias a las que me debo dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala, que hasta el año pasado nos reconocían como Centro de Estudios Folclóricos o CEFOL. Ya es un centro que tiene 53 años dedicado a la investigación de la cultura popular tradicional dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala y pertenecemos a la Dirección General de Investigación, o DIGI, como comúnmente se le conoce, que es el órgano coordinador del sistema de investigación que administra y optimiza los recursos que la universidad destina para la investigación científica. Entonces, dentro de la investigación que nosotros hacemos es investigación social, pero siempre aplicando las técnicas del método científico. Quiero antes de entrar en el tema hacer también una distinción entre lo que se considera popular y tradicional. Son cosas diferentes. Popular es aquello, pues que valga la redundancia, ha adquirido popularidad, aunque no surja siempre en el contexto de la gastronomía, aunque no surja dentro de nuestra cocina guatemalteca. Por ejemplo, pongo la imagen de los marshmallows o angelitos, como los conocemos, y hago esta alusión, por ejemplo, hoy en día en las ferias patronales, dentro de la variedad de la dulcería tradicional que se puede observar, es muy común ver ahora esos muñequitos que se elaboran a base de este tipo de dulces. ¿Y qué es un dulce? Pues que dada la globalización a la que estamos inmersos, ya lo adoptamos como propio, es decir, que se ha popularizado también dentro de nuestra comunidad y por supuesto dentro de nuestras festividades patronales. Y lo tradicional entonces sí es lo que surge dentro de nuestra cocina o la cocina colonial, por ejemplo, por eso pongo la imagen del fiambre, que es un platillo puramente guatemalteco, es algo tradicional porque surgió dentro de nuestra cultura y es algo que pervive en el imaginario colectivo desde el tiempo de la colonia hasta en la actualidad. Entonces vamos a hacer ese tipo de diferencias. Y siempre pues me gusta empezar mis charlas con una pequeña introducción, eh, haciendo referencia a que hoy en día la gastronomía la gastronomía o la alimentación la hemos dejado de ver como el simple hecho de ingerir alimentos para nutrir nuestro cuerpo. Desde el punto de vista antropológico, pues sabemos que la alimentación es un fenómeno social que forma parte esencial de los saberes populares y del imaginario colectivo que viene a exponer el valor simbólico de las comunidades, de las diversas comunidades que conviven en el país, en Guatemala, porque cada comunidad pues produce y consume sus artes y destrezas culinarias que vienen a representar historias sociales y por supuesto pues el desarrollo social dentro de las comunidades humanas. Y me gusta también definir el término de la gastronomía con esta definición
que en realidad es de un turistólogo mexicano, Antonio Montesinos, por si han escuchado de él. Él define muy bien a la gastronomía y es algo que me gusta mucho porque pues mi formación, yo soy nutricionista. Considero que esta definición viene a tocar esos pilares de la seguridad alimentaria nutricional, es decir, el acceso a los alimentos, la disponibilidad, el consumo y la utilización biológica, que hace referencia a cómo nuestro cuerpo va a aprovechar los nutrientes que estamos ingiriendo. Entonces, él define a la gastronomía como el arte de producir, de crear, de transformar, porque la gastronomía evoluciona también. Eh, las actividades, todas las actividades en las que interviene el consumo, el uso, gozo, disfrute de manera saludable y sostenible, de lo que forma parte del patrimonio gastronómico, cultural, inmaterial y todo lo que viene a estar relacionado con el sistema alimenticio de la humanidad. Bien, entonces ya para entrar un poquito en el tema, vamos a hablar sobre la dulcería popular y tradicional. Eh, y esta dulcería expresa todo el vigor de la fusión de la cultura prehispánica y europea. Recordemos que no solamente la dulcería, sino que la gastronomía en general, la gastronomía guatemalteca, es una fusión de culturas. La fusión de la cultura europea, porque pues fuimos conquistados por los europeos, con lo que existía anteriormente en la región mesoamericana. Sabemos pues que los europeos, al enfrentarse a una larga travesía para que sucediera la conquista, ellos definitivamente tenían que viajar con provisiones de alimentos que les permitieran subsistir en su travesía. Y al llegar a la región mesoamericana, pues definitivamente tenían que adaptarse a lo que había disponible o a lo que estaba disponible en ese momento eh, para pues lograr su cometido, ¿verdad? Entonces, la dulcería popular y tradicional viene a expresar todo el vigor de la fusión de la cultura prehispánica y europea. Y vamos a ver también que dentro de la dulcería se destacan esos ingredientes que nosotros heredamos de los europeos, pero que también hay ingredientes netamente mesoamericanos, ¿verdad? Viene a unir el gusto hispano por los manjares azucarados, porque eso en realidad es una herencia no neta, porque ya existe literatura pues que refleja que los antepasados mesoamericanos también tenían gusto por el sabor dulce, ¿verdad? Pero si nos enfocamos específicamente a lo que hoy conocemos como dulcería o los postres populares, pues es una herencia netamente europea, utilizando entonces esos ingredientes que nosotros heredamos de ellos como los ingredientes pues, que ya se encontraban en la región. Y como antecedentes, pues les comentaba, ¿verdad? Que los mesoamericanos no eran totalmente ajenos a ese sabor dulce o a la presencia del sabor dulce dentro de su alimentación. Lo que se utilizaba en en esos tiempos prehispánicos, pues eran las mieles silvestres, eran las fuentes edulcorantes y básicamente la miel de las abejas criollas o abejas doncellitas, que es la que conocemos actualmente. La miel era utilizada, por ejemplo, para endulzar bebidas que también incluían al cacao dentro de su preparación. Utilizaban la miel de agave también, la miel de maguey y por supuesto la más utilizada era la miel de las abejas criollas. ¿Por qué es una herencia hispano-árabe? Se habla dentro de nuestra gastronomía como herencia hispano-árabe. Bueno, tenemos que recordar que previo a que nosotros fuéramos conquistados por los europeos, España mantuvo un conflicto armado de muchos años con los árabes. Entonces, definitivamente sucedió como lo que nos sucedió aquí en la región mesoamericana. Al estar dominados
por mucho tiempo por los árabes, definitivamente esto también influyó en sus eh, costumbres alimenticias o en la modificación de su patrón alimenticio, ¿verdad? Ellos también heredaron ingredientes árabes que incorporaron a su alimentación. Y hablando pues ya de nuestra cultura, la introducción de la caña de azúcar pues se da a partir de 1524, que es cuando los europeos tocan el continente americano y pues se da todo el proceso de la conquista. Los europeos básicamente ellos no prescindían dentro de su alimentación del aceite de oliva, del vino, de la carne bovina, ovina, caprina, porcina, del trigo, de los productos lácteos y por supuesto del azúcar. Entonces, aquí en este listado de alimentos que eran parte de la cultura alimenticia de los europeos, vemos que son alimentos también ya familiares dentro de nuestra gastronomía, porque hay productos ahí que forman parte de nuestra alimentación diaria, ¿verdad? Pues el azúcar está en nuestra alimentación diaria para endulzar refrescos, para endulzar el café, ¿verdad? Que creo que todos los días consumimos más de por lo menos una taza de café. Entonces, sucede esa fusión de la cocina, surgen nuevas recetas y como estamos hablando de la dulcería, por supuesto, surgen esos postres o esos dulces que ahora conocemos dentro de la dulcería popular. Y como una conclusión, ¿verdad? Entonces surge la cocina colonial, que es lo que ahora conocemos pues como gastronomía tradicional, lo que representa, todos nuestros platillos se representan eh, a partir de esta fusión de culturas. Bien, y hablando pues del azúcar, definitivamente el azúcar es un producto que vino a provocar asombro por las propiedades físico-químicas que posee. El azúcar tiene la propiedad de combinarse con otros ingredientes, de fundirse al aplicar calor, de cristalizarse al estar expuesta a temperatura ambiente o a temperaturas más bajas y al diluirse también, ¿verdad? Mezclada con otros líquidos. El dulce tradicional, entonces, es un fenómeno que empieza a manifestarse hacia finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII. Ya para esta época hay literatura que sugiere que existían gremios de confiteros, o sea, asociación de personas dedicadas a la confitería y también a la pastelería para esta época. Quiero hablar también un poquito acerca de la molienda, porque a partir de la molienda se surge pues un subproducto de la caña que ha sido muy empleado dentro o que es muy empleado dentro de la dulcería y también para la preparación de los postres tradicionales. Quiero hablar aquí un poquito acerca de la infraestructura de la molienda. Si ustedes están familiarizados con el término trapiche, con este término, pues podemos imaginarnos dos situaciones. El trapiche es la infraestructura en general, o se conoce así el lugar en donde sucede el proceso de molienda de la caña de azúcar. Se muele la caña de azúcar, se extrae el jugo de caña y se da una serie de procesos hasta lograr obtener la panela, o ya propiamente dulces como el batido o las melcochas, ¿verdad? Que son directamente eh, el jugo de la caña en diferentes presentaciones. Pero también como trapiche se puede identificar a la maquinaria que se utiliza para la trituración de la caña. Entonces ustedes pueden ver en las imágenes, en la primera imagen que aparece, hay una persona que se ve que está introduciendo una vara de caña en esta maquinaria que se compone de dos cilindros que giran simultáneamente, pero en sentido contrario, para lograr la trituración de la caña. Y lo que se extrae básicamente es el jugo de la caña, dejando solamente el bagazo como resultado.
¿Cómo sucede la tracción de estos cilindros que trituran la caña? Pues básicamente se utiliza la fuerza animal, en este caso una yunta de bueyes, conocemos como yunta al par de animalitos, al par de bueyes, que unidos a través de un yugo, que es una pieza de madera en la que se les amarran los cuernos para que ellos puedan caminar al mismo tiempo y en el mismo sentido. Ellos van girando alrededor del trapiche, entonces logrando esa tracción mecánica para la maquinaria y obtener así el jugo de caña. Bien, y ahí vemos las imágenes, ¿verdad? Está el par de bueyes girando alrededor del trapiche y en la última imagen que ustedes ven en la diapositiva ya es la recolección total del jugo de caña que se somete a cocción y vamos a ver, vamos a hablar un poquito acerca de los subproductos. Entonces, ya obteniendo el jugo de la caña, cuando se expone a ebullición, se va formando una espuma y vamos a ver que aquí al final todo es comestible y todo es utilizable porque el bagazo que resulta de la caña se utiliza como abono para diferentes plantaciones. Y el jugo de la caña, entonces, al estar expuesto a ebullición, como cualquier líquido, empieza a generar una espuma que se va recolectando y que también es comestible y se acostumbra a comerla utilizando como cuchara una hoja de naranjo para darle cierto sabor característico a este subproducto del jugo de la caña. Quiero comentarles también que las fotografías fueron tomadas de la molienda Don Nicolás, así se llama el lugar. Está ubicado en la aldea La Cumbre, que es una aldea que pertenece al municipio de Esquipulas, Chiquimula, por si alguien pues ha tenido la oportunidad de visitarlo. También es un punto turístico, ¿verdad? Es visitado por muchos turistas locales y extranjeros y en realidad aquí el anzuelo de este lugar básicamente es el proceso de la molienda. La persona puede permanecer en este lugar, generalmente los días domingos pues se hacía, ¿verdad? Ahorita definitivamente me imagino que está esto suspendido o solamente hay producción para lograr mantener la maquinaria, probablemente. Pero uno puede pasar todo el día domingo para observar todo el proceso de molienda. Entonces uno tiene la oportunidad de probar la espuma, de probar el jugo de caña tal cual refresco, como en crudo, por así decirlo, que también es una bebida bastante refrescante. Y ya al ir tomando punto el jugo de la caña, se prepara, se prepara, pueden ser semicirculares o cuadrados, para someterla a un proceso de secado que generalmente puede durar 12 o 24 horas y de esta manera pues se obtiene la panela. Otro producto que se puede hacer es que ya obteniendo el jugo de la caña denso porque ha estado expuesto a ebullición, se empiezan a preparar batidos. Se sirve en un recipiente aparte un poco de jugo de caña y se bate constantemente y la acción del aire al momento de estar enfriando y que vaya obteniéndose una consistencia más dura y por supuesto como en forma de batido. Y ese es un dulce tradicional de la región de Oriente y pues de otros lugares de Guatemala. La panela fue durante siglos el endulzante tradicional de muchas bebidas, especialmente del café cuando ya se incorpora el café dentro de nuestra gastronomía. Esto sucede también en la época colonial. Y por supuesto es el endulzante principal que se sigue utilizando para la preparación de postres y de dulces. Postres como las torrejas, por mencionar una, y dulces como por ejemplo el chilacayote en dulce, el camote en dulce, que el endulzante principal pues va a ser la panela y que es la encargada de darles ese color característico a este tipo de dulces, ¿verdad?
Dentro de otros ingredientes de la dulcería popular y tradicional, quiero hablar un poquito, como les mencionaba al principio, que se da una fusión de ingredientes, pues está la caña, que es puramente herencia europea. ¿Cómo se fusiona con ingredientes netamente mesoamericanos? Y entonces les quiero mencionar algunos dulces conocidos para algunos, otros desconocidos, que definitivamente yo pues a través del trabajo de campo que hice específicamente en Salamá, Baja Verapaz, pude conocer un dulce que si ustedes ven la imagen, probablemente ni siquiera se van a imaginar cuál es el ingrediente principal. Pero entonces voy a empezar, por ejemplo, con la chancaca, que es la imagen que ustedes pueden observar del lado izquierdo, en la parte superior, esa especie de rombitos. El ingrediente principal aquí es el maíz salpor, que dorado y molido y combinado con panela, viene a formar este dulce muy tradicional que lo podemos encontrar actualmente en Amatitlán, así como aparece en la imagen. En Samayac también producen chancaca, les dicen ellos, pero en realidad es una serie de dulces que se componen, pues, de dulces que están elaborados a base de panela combinado con maíz, o panela combinado con manía, o panela combinado con pepitoria, o simplemente la panela batida, así como yo les mencionaba anteriormente, los batidos que se conocen en Oriente, en Samayac, forma parte de ese juego de dulces que se venden conocidos como chancacas. Entonces uno viaja a Samayac y pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el dulce tradicional? Y que son muy populares inclusive en la feria de San Bernardino, que es un municipio aledaño a Samayac, son las chancacas. Entonces uno puede encontrar chancaca de maíz, chancaca de manía, chancaca de pepitoria o el alfeñico, les dicen ellos, que básicamente es la panela molida, batida, perdón, y son unos dulces pequeños, redondos, que es como ver unas pequeñas champurraditas, o como más o menos del tamaño de los dulces de los africanos. Eh, Otro dulce que yo pude investigar en Salamá, Baja Verapaz, es el quitandé. Por si alguien está familiarizado con el término o lo conoce, dentro de las imágenes, el quitandé es el dulce que ustedes pueden ver que está servido sobre una porcelana que se ve bastante líquido. Y aquí el ingrediente nativo que se emplea es el frijol. En Salamá lo conocen como frijol del suelo, que básicamente es el frijol negro, que lleva un proceso bastante minucioso, o sea, se trata de una manera muy parecida a la nixtamalización del maíz, para lograr obtener los cotiledones blanquecinos del frijol sin, o sea, la intención aquí es quitar la cascarita negra, porque si ustedes ven la imagen, nunca se van a imaginar que el ingrediente principal es el frijol y mucho menos el frijol negro. Si a uno le dicen que es un dulce de frijol, probablemente piensa que es de frijol blanco, porque en la presentación final, pero ni por donde uno le busque, va a encontrar una cascarita negra del frijolito. Entonces, lo que sucede aquí es que someten al frijol a cocción utilizando ceniza. Así como se da la nixtamalización con el maíz, empleando cal, aquí se utiliza la ceniza, que lo que hace es permitir el desprendimiento de la cascarita, dejando únicamente los cotiledones blanquecinos del frijol. Tradicionalmente aquí pues se utilizan las ollas de barro que se producen en algunas aldeas de Salamá. Son ollas de cascahuín, así se conocen, pero es barro tratado con cascahuín, que es un polvito brillante, dorado, que lo que hace es hacer a las vajillas de barro más resistentes al calor y que forma parte de sus utensilios tradicionales dentro de la cocina. Entonces, esto es lo que se utiliza para
pisquear el frijol, porque así es como se conoce este proceso dentro de la comunidad salamateca, así como decimos maíz nixtamalizado, aquí es frijol pisqueado, que es básicamente someterlo a cocción utilizando ceniza. Entonces, cuando ya se tiene el frijol pisqueado, se utiliza, pues se sirve dentro de un colador plástico y se utiliza suficiente agua, abundante agua para lavar el frijol y lograr desprender todas esas cascaritas negras. Y entonces ya obtenidos solamente los cotiledones blancos, se somete a cocción utilizando panela, que va a depender la cantidad según la cantidad de frijol que se prepare. Panela. Y algo que le da un sabor muy característico a este dulce también es que se le agregan hojitas de naranjo, que a mi gusto es lo que más resalta en el paladar cuando uno degusta este dulce. Antiguamente, al hacer el trabajo de campo, pues mencionaban que el dulce se servía en una tusa. Y como les mencionaba al principio, el azúcar, dentro de las propiedades físico-químicas del azúcar está que al estar expuesto a temperatura ambiente o a temperaturas bajas, se cristaliza. Entonces, probablemente al servirlo en una tusa, esto permitía que el dulce quedara más endurecido, ¿verdad? Que como se ve en la imagen. Bueno, y aparte que en la imagen estaba recién servido, sacadito del fuego, servido en la porcelana. Pero hoy en día el quitandé, en los días de plaza, se encuentra y lo venden servido en bolsitas plásticas. Era algo que tampoco es muy amigable hoy en día con el ambiente, pero dada la globalización que estamos también expuestos, pues esto hace que las personas que se dedican a la producción y venta de los dulces utilicen ese tipo de material porque es más accesible y más fácil de poder transportar y despachar ellas su producto. Bien, dejando a un lado un poco el quitandé, otros ingredientes nativos que encontramos dentro de la dulcería, pues está el ayote en dulce. Sabemos que los huicoyes, ayotes o huicoyes forman parte de la triada de esos alimentos mesoamericanos que se conocen, maíz, huicoyes y frijol, pero pues también hay que entender que no era lo único que consumían nuestros antepasados mesoamericanos, ¿verdad? La alimentación en realidad era bastante variada, muy rica. También habían fuentes de proteína y no como a veces mucha literatura o como uno lo aprende en el colegio, ¿verdad? Que básicamente la alimentación era huicoyes, frijol y maíz. Pero, pues definitivamente es un ingrediente netamente mesoamericano y que si lo vemos de manera más minuciosa, es un fruto que es bastante aprovechable porque se utilizan las semillas, se utiliza la pulpa, las semillas y la pulpa dentro de nuestra alimentación, inclusive la cáscara puede utilizarse como jícara, empleándose más que todo como utensilios de cocina. Otros de los ingredientes nativos, pues podemos mencionar el camote, y pues por supuesto la pepitoria, ¿verdad? Que es donde yo les mencionaba que el ayote es bastante, ayotes o huicoyes es un fruto totalmente aprovechable dentro de nuestra gastronomía y la culinaria guatemalteca. Otros ingredientes, pues estos ya no nativos, sino que hemos heredado, ¿verdad? Hay frutas y verduras, está el coco, la guayaba, zapote, piña, camote, chilacayote, pues la pepitoria, la ajonjolí, tamarindo, la leche, que es un ingrediente muy versátil dentro de la dulcería popular guatemalteca. Eh, el huevo también, ¿verdad? Y que es algo que heredamos de los europeos, la canela, la pimienta gorda, el clavo, y pues hay otros ingredientes que les van imprimiendo cierto sabor característico a los dulces. ¿Por qué hay tradición dulcera en Guatemala? Definitivamente esto es entendible desde el punto de vista de que fuimos conquistados por europeos y pues ellos ya tenían ese gusto por el consumo de postres dentro de su alimentación.
La introducción del azúcar y su producción en las colonias fundadas por los españoles, pues fue algo que sucedió, ¿verdad? Por ejemplo, podemos pensar en el ingenio de San Jerónimo, que fue, básicamente fueron los dominicos quienes implementaron los procesos de molienda en distintos puntos de la región guatemalteca. Y pues sabemos que dentro de los religiosos, quienes estaban a cargo de la alimentación o de la cocina, pues eran las monjas, ¿verdad? Pues monjas también europeas, que definitivamente empleando sus utensilios culinarios, en este sentido hablamos de peroles de cobre, paletas de madera, sus manuales y ya recetas de cocina a las que ellas estaban acostumbradas, pues esto viene a dar paso a esa rica tradición dulcera que prevalece hoy en día en Guatemala y aquí pues definitivamente siendo la antigua Guatemala el proveedor por excelencia. Esto es lo que dice la literatura. Sin embargo, en el trabajo de campo que yo he tenido la oportunidad de hacer, puedo mencionar otros lugares que son muy populares por su producción de dulces. En este sentido, pues hablo de Salamá, Baja Verapaz, y que es entendible que hay ahí una rica tradición dulcera también porque hubo un ingenio cercano. Dentro del casco urbano de la ciudad guatemalteca, pues puedo mencionar a Misco y a Matitlán como centros productores de dulces y que de ahí pues se derivan o se provee a otros puntos, a otros destinos de Guatemala. Inclusive, pues hay referencia de que Amatitlán y Misco surten a algunas dulcerías ubicadas en la antigua Guatemala eh, para los dulces pues, que ellos ofrecen. Pues entre la variedad de dulces que podemos encontrar alrededor de Guatemala, podemos mencionar a los nuegados, las cocadas, los mazapanes. El mazapán pues es algo muy característico también de la dulcería de Amatitlán. Se produce todavía mazapán eh, hecho puramente a base de pepitoria. Las canillitas de leche, los colochos de guayaba, batidas, frutas cristalizadas, los huevos chimbos, que ya es un poco más difícil encontrarlos, zapotillos, tartaritas, pepitorias, africanos, entre otros. También podemos mencionar, por ejemplo, los caramelos de morro, que es algo que se produce en Rabinal y que es muy característico de la región de Rabinal. Y otros dulces también, como por ejemplo, se conoce como leche burra. Es un dulce que se produce también en Esquipulas y se produce también en Salamá, Baja Verapaz, que básicamente es un dulce a base de leche. Bueno, ya para ir un poquito terminando la presentación y dar paso a comentarios o dudas, pues debemos de entender, ¿verdad? Que dentro de nuestra gastronomía se imprime esa sabiduría ancestral, que es un bien patrimonial, no solamente de Guatemala, sino que de todos los países. Se construye a partir de los conocimientos adquiridos en el curso de su historia y experiencias desarrolladas en su entorno. La génesis tanto de la cocina como de diversas expresiones culturales, no solamente la gastronomía, es espontánea, su expresión es intuitiva y su transmisión es generacional. ¿Por qué la cultura pervive en el imaginario guatemalteco a través del tiempo? Porque es algo que hay alguien que tiene abierto su micrófono. Bien, porque ellos Es siento que algo les que acaba vamos heredando de de generación en generación, así se va transmitiendo y es algo entonces que perdura en el imaginario colectivo porque todavía lo seguimos manifestando dentro de nuestra cultura. La cocina es un vivo ejemplo de ello. Hay muchas personas, muchas mujeres dedicadas a la confitería o a la dulcería que
como de Ay, cocinar. perdón, es que hay alguien que tiene abierto su micrófono y me crea distracción. O veterinaria. Yo siento que veterinaria le gustan mucho los animales. No sé quién será que está hablando ahí de veterinaria. Si puede apagar su micrófono, por favor. Bien, como les decía, muchas mujeres dedicadas a la labor dulcera, porque en realidad es una labor femenina, eh, lo han aprendido de su mamá o de las abuelas y es algo que viene de manera generacional, ¿verdad? Entonces la cocina, en la gastronomía sucede mucho eso. Las personas que están dedicadas puramente a la gastronomía es un conocimiento adquirido de sus antepasados. Entonces es por esta razón que la cocina es un producto del imaginario colectivo. La generación actual viene a ajustar esos conocimientos y experiencias, los enriquece y los mantiene en el marco de la identidad cultural. Precisamente ayer yo tuve la oportunidad de platicar con la señora Elsa Brand. Ella es dueña de la dulcería Santo Domingo de Misco y hago alusión a esto porque tal cual dice aquí en la literatura, ¿verdad? La generación actual ajusta los conocimientos y las experiencias, los enriquece y los mantiene dentro del marco de la identidad, porque hoy en día dentro de la dulcería o la pastelería también están muy de moda, por ejemplo, estos artículos como los cake pops o pop cakes, no sé muy bien cómo es el término, pero la menciono a ella porque ella me hacía la referencia de que ha tenido también que adaptarse para poder siempre estar ofreciendo productos que hoy en día se demandan y que no dejan y que siguen formando parte de la dulcería tradicional y pues ella siempre le imprime esos sabores tradicionales que ya son muy familiares al paladar del guatemalteco, siempre hablando dentro de la dulcería popular guatemalteca, ¿verdad? Entonces, yo los dejo con esta información el día de hoy. Vamos a pasar al espacio de dudas o comentarios. Si quieren ir tomando la palabra, pueden abrir su micrófono. Y pues recordarles, mi nombre es Erika Sagastume. No sé por qué razón aparece otro nombre en mi sesión, pero pues estoy para servirles. Soy investigadora del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala y que pertenece a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, si hay dudas, preguntas, comentarios, por favor, pueden abrir su micrófono y hacerlo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una consulta en relación a lo que comentaba en su exposición. No sé si tendrá alguna información en relación a los procesos, digamos, de la fabricación de los dulces que mencionaba, ¿verdad? Y aparte de que también si alguno de estos ya tiene algún tiempo, digamos, ya como documentado, como para poder tener una idea. Muchas gracias. Bien, bueno, la presentación pues yo la hago a partir de las investigaciones que he tenido la oportunidad de hacer. En cuanto a dulcería, pues he tenido la oportunidad de investigar Salamá, Baja Verapaz, como les mencionaba, Samayac, Misco. Actualmente pues estaba en Amatitlán, pero por esta situación de la pandemia el trabajo de campo se vio interrumpido. Sí hay artículos ya editados, los pueden encontrar en la página del centro, que es www.ceseg, que es la abreviatura de Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala, así como aparece en el logo que ustedes pueden ver en la imagen de la presentación. ceseg.usac.edu.gt. Ahí están todos los artículos descargables en PDF. Procesos culinarios tal cual, pues recordemos que dentro de la gastronomía las personas que se dedican
a la labor de la preparación de alimentos, guardan muy bien sus secretos culinarios, entonces es muy difícil como establecer recetas tal cual, ¿verdad? Entonces, básicamente la investigación que yo hago de gastronomía tradicional lo que pretende es darle realce a ese portador de la cultura gastronómica, ¿verdad? Y no expongo recetas tal cual, ¿verdad? Sino que variedades de dulces que se pueden encontrar en estos distintos lugares, si se habla sobre las materias primas y un poco de historia, más o menos lo que vimos dentro de la presentación. ¿Alguien más que pueda tomar, que quiera tomar la palabra? Buenas Bueno, tardes, licenciada Sagastume, buenas tardes. Buenas Les tardes. saluda Rosa Elena Brán. Ayer tuve la oportunidad de platicar con usted. Muchas Sí, gracias. mucho gusto. Y pues compartirles ahí que, pues en mi caso sí es una herencia, como le comentaba yo a usted, de más de 4 generaciones, en las que las recetas van de generación en generación. Y en base a la experiencia que hemos tenido, también va dependiendo de la región, así va dependiendo también la forma en que se conservan los dulces. Por dar un ejemplo, el caso de los nuegados en lo que es Misco, la ciudad capital y antigua, pues se usa como menos azucarado y un poco más suave que si pensamos en los dulces de nuegado de Huehuetenango, son un poquito más duritos. Entonces, los dulces en sí de Guatemala son muy variados también dependiendo de las regiones. Y pues es bastante amplia en cuanto a si hay recetas originales o no, porque creo que cada uno le va dando el toque, ¿verdad? O el sazón, por así decirlo, en los dulces. Y pues en mi caso yo pues estoy muy orgullosa de poder seguir con este legado que es para nosotros, le decimos una dulce tradición. Muchas gracias por las aportaciones que ustedes nos han brindado esta tarde también. Mucho gusto. Gracias, a la orden. Solo quiero contestar aquí una pregunta que estaba viendo en el chat sobre si hay evidencia de algún dulce que existiera antes de la llegada de los españoles. Pues en realidad lo que existe en la temperatura, en la literatura, quiero decir, es que básicamente nuestros antepasados mesoamericanos no eran ajenos a ese sabor dulce a su paladar y es por eso que pues no hubo tanto, o digamos por así decirlo, aceptaron ellos la incorporación del azúcar dentro de su alimentación. Sin embargo, la literatura lo único que dice es que lo que se utilizaba era la miel de abejas criollas o doncellitas, como las conocemos ahora, la miel y la miel de agave o de maguey. Eso es lo que dice la literatura. Otra pregunta que me pareció aquí interesante es que hacía referencia a si existe la elaboración de dulces empleando pues algún sustituto, algún endulzante artificial para que no cree alguna repercusión de alzas en glicemias para pacientes diabéticos. En realidad, eso pues, como les mencionaba, ya sería como la creatividad de cada confitera lograr hacer sus pruebas. Es muy probable que se haga, obviamente no va a salir igual, el sabor va a ser muy diferente porque los endulzantes artificiales al final siempre dan ciertos o dejan cierto sabor amargo al paladar. Sin embargo, lo que hay que cuidar en un paciente diabético o lo que hay que recomendar es la frecuencia de consumo o cómo poder jugar con otros tiempos de comida, o sea, crear un balance en su alimentación del día para que no tenga repercusiones tan drásticas en el alza de su glicemia en sangre. Obviamente va a ser un producto, si lo vemos así desde el punto de vista nutricional, que lo único que nos va a aportar es energía,
y pues en los diabéticos alzas de glicemia. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, dentro de la dulcería guatemalteca, pues el único conservante que se emplea básicamente es el azúcar, porque el azúcar también le permite tener un estado óptimo por algunos días al dulce, sin que la descomposición se dé tan rápido. Obviamente, a la descomposición en algún momento va a suceder, ¿verdad? Pero aquí el azúcar también actúa como un agente conservante. Y en realidad en un paciente diabético lo que hay que hacer es crear un balance dentro de su alimentación diaria si en algún momento desea degustar de alguno de los postres tradicionales. ¿Alguien más que quiera preguntar algo, que quiera tomar la palabra? Licenciada, buenas noches. Disculpe, ¿podría mencionar algo acerca del dulce melcocha? La melcocha es lo mismo que el batido, que básicamente es el jugo de caña que se ha expuesto a ebullición, creándose una miel más densa y que lo baten, ¿verdad? Lo baten o lo estiran para que tenga esa apariencia característica de la melcocha, como una apariencia que se ve como pegajosa. Pero básicamente es el jugo de la caña denso, batido. Buenas noches. ¿Alguna? ¿Sí? Mi duda es respecto a usted me mencionó un dulce que eran los huevos chimbos. ¿A qué se relaciona esto? Porque yo así nunca lo había escuchado. El huevo chimbo. Sí, es un dulce que ya es muy difícil de encontrar. Creo que ya ni en Antigua Guatemala se encuentra. Yo no he tenido la oportunidad de verlo o de encontrarlo. De repente, y la persona pues aquí que está dedicada a la confitería nos podría ampliar un poquito esa información si tuviera el huevo chimbo dentro de sus variedades que en algún momento preparó o su familia preparó. Pues un dulce a base pues de yema de huevo. Es lo que yo sé. Sí, licenciada, es a base de yemas de huevo y nosotros lo vendemos como en una especie de bocadillos. Es un poco esponjoso y va como enmielado, como que fuera si lo tuviera que comparar, tendría que ser como con un buñuelo, solo que en forma de rombo. Y sí lo tenemos a la venta. Ah, muy bien, qué bueno saberlo. Gracias. Sí, es producción misqueña. Correcto. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Muy buenas tardes, disculpe, licenciada Sagastume. Según su experiencia y conocimiento, ¿sería viable la industrialización de la dulcería típica guatemalteca? ¿O perdería en sí la identidad del producto si se industrializa la producción? En realidad, hoy en día, pues ya las personas que se dedican, hay personas que se dedican a la dulcería a menor escala y otras que lo hacen a mayor escala, ya creándose pequeñas industrias, ¿verdad? Ahora, si nos vamos, o si usted se refería más que todo ya a una industrialización más, pues más, no sé, más grande, yo creo que eso provocaría que los ingredientes varíen, ¿verdad? Dentro de la producción. Entonces, y como se trata siempre de algo tradicional, creo que eso va a pervivir en el imaginario colectivo y va a seguirse produciendo de la manera en que se hace, aunque ya existen industrias un poco más grandes, porque ya las personas contratan personal, contratan cocineros, adiestran a sus cocineros para hacer pedidos mayoritarios, ¿verdad? Y recordemos que no solamente producen un único dulce, sino que hacen variedades de dulces, ¿verdad? Entonces, creo que ya se trata de pequeñas industrias. Licenciada, la dulcería de la señora María Gordillo en Antigua
es hecha tradicionalmente o ya ha introducido algún otro tipo de implementos industriales? ¿Sabe algo de eso? Ellos producen, algunas representaciones todavía las producen y al parecer otras las adquieren con otras confiteras, pero todavía se trata de dulces tradicionales. Aquí me hablan de las botellitas de miel. Dicen, no las he vuelto a ver, ¿sabe algo de su procedencia? En Amatitlán todavía hay producción de botellitas de miel. Ya es una o dos personas las que se dedican a producirlos. Me quedé a medias en mi trabajo de campo, tenía ya la cita pactada para poder observar el proceso cuando sucedió toda esta situación de la pandemia, pero en Amatitlán todavía hay producción de botellitas de miel, ya no solamente en forma de botellita, ya utilizan otros moldes, pescaditos, por ejemplo, o caritas de ositos para hacer dulces rellenos de miel. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra entonces? Licenciada, nuevamente, disculpe, en relación a lo que es el dulce típico, ¿puede considerarse como un patrimonio nacional propiamente dicho? Y otra pregunta, la vinculación de la dulcería típica nacional y su vinculación con el turismo, como para un tour de lugares donde se elaboren dulces típicos, ¿es viable? Le hago la consulta por la situación de reserva de las recetas o pues que se pueda compartir el proceso como parte de un tour turístico que se pudiera ofrecer a extranjeros en relación al proceso de producción de la dulcería típica nacional, ¿verdad? Gracias. Bien. Bueno, respecto a la primera pregunta, pues en realidad tanto la dulcería como todo lo que es gastronomía es definitivamente parte de nuestro patrimonio material, inmaterial, tangible e intangible, ¿verdad? Porque la cocina sí es tangible e intangible a la vez. Aunque no estén declaradas tal cual, así como sucede con el chocolate de Misco, con el mole, con el caquic y demás, definitivamente es parte de nuestro patrimonio. Todas las representaciones culturales, no solamente dentro de la culinaria, sino hablando, por ejemplo, de artesanías, de religiosidad, forman parte de nuestro patrimonio. Y en cuanto a hacer recorridos guiados, viendo la elaboración o poder observar la elaboración de dulces, yo honestamente no he conocido de algún lugar que lo ofrezca. Sucede así con el chocolate, pero no con la dulcería tradicional. Pienso pues que hay algunas representaciones más sencillas que sí permitirían lograr hacer este tipo de visitas guiadas, ¿verdad? O observar los procesos culinarios de preparaciones de dulces más sencillas, ¿verdad? Pero pues esto creo yo que ya queda a discreción de las personas que se dedican a ello, porque como les digo, pues ellas guardan muy bien sus secretos culinarios, aunque ellas mismas dicen, ¿verdad? Que quien sabe cocinar y prueba una variedad de dulce, pues sabe darle el punto a la receta y poder elaborarlo, ¿verdad? Solamente sé que con el chocolate sí sucede así. Hay en Antigua Guatemala y hay en Quetzaltenango también recorridos guiados donde las personas inclusive pueden participar de la elaboración de algún chocolatito artesanal o de chocolatería fina. Pero en realidad de la dulcería propiamente como la vemos ahora, no conozco de ningún lugar. Licenciada, ¿dónde la podemos contactar o es posible que el organizador pueda compartirnos su email para poder contactarla posteriormente? Sí, les voy a escribir yo mi dirección de correo electrónico aquí en el chat para que lo puedan tener ahí a la mano.
Y se pueden de igual manera comunicar al número de teléfono, aunque en realidad no lo tengo en mente, del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala, ¿verdad? Pero de todas maneras yo les voy a dejar aquí mi correo electrónico. El número también se los voy a apuntar, que aquí lo tengo a la mano. Les voy a poner mi nombre y mi correo electrónico. Buenas noches, licenciada. ¿Me escuchan? Sí, lo escucho. Disculpe, en relación al término típico, ha habido una como sensibilización últimamente para ya no utilizar ese término. En cuanto a la gastronomía, parece que se refiere ahora a gastronomía regional o gastronomía tradicional. Y lo mismo con los textiles y demás. Yo he estado escuchando muchas personas que se refieren a los dulces típicos. ¿Es eso correcto o hay que adaptarlo ya a la tendencia general de cambiar de nombre y ya no utilizar la palabra típico? Muchas gracias y buenas noches. Sí, a la orden. En realidad, cuando yo tuve la oportunidad de involucrarme en lo que es investigación de gastronomía, alguien que ha sido como pionero, por así decirlo, del estudio de la gastronomía tradicional es Luis Villaranleu. Y él precisamente hace esta referencia de no dirigirnos hacia nuestra gastronomía en general, no solamente hablando de la dulcería, esto lo comenté al principio de la presentación, como comida típica o dulces típicos, porque viene a bajar de categoría parte de nuestra cultura, ¿verdad? Y más bien referirnos a ella como gastronomía tradicional o popular, más que todo tradicional, lo que surge ya dentro de nuestra comunidad, ¿verdad? Las recetas puramente guatemaltecas. Y popular, pues puede ser lo que hemos adaptado de otros países, de otros lugares, tanto dentro de la gastronomía como dentro de la dulcería. Inclusive hacía la referencia de los dulces estos, los marshmallows, los angelitos, que son dulces populares, se han popularizado tanto que ya inclusive los encontramos dentro de nuestras ferias patronales, ¿verdad? Pero no es algo que haya surgido dentro de nuestra cultura. Entonces, hoy en día preferimos, para no bajar de categoría estos aspectos culturales, referirnos a todo lo que es cultura como tradicional y no típico. No solamente hablando de la gastronomía, sino que también, por ejemplo, de las danzas tradicionales, que no fueran, por ejemplo, bailes o danzas típicas o danzas folclóricas, sino que referirnos a como danzas tradicionales o gastronomía tradicional o dulcería tradicional. Entonces es mejor utilizar este término. Licenciada, pues dele con la pregunta. Gracias. Licenciada, buenas noches. Le habla Gustavo Letona. Me imagino que la dulcería y toda la cocina está bastante influenciada dependiendo de la región en que se encuentre. Pues veía que se mencionaba mucho la dulcería de Huehuetenango o el chocolate de Shela, y me imagino que va a tener mucha repercusión el hecho de que de la colonia hayan habido lugares donde llegaron bastantes españoles por las capitales. Entonces me imagino que va a ser muy parecida la dulcería en los lugares donde hubo capital española o hubo bastante europeos, que los europeos hayan llegado a ciertos lugares, en el caso de Calamar, ¿verdad? Así es, inclusive no solamente con ingredientes que heredamos de los europeos, sino que con los ingredientes nativos, porque recordemos que Mesoamérica no solamente era Guatemala, sino que era un conjunto
de países, y es por eso que no solamente la dulcería, sino que la gastronomía en general es muy similar si pensamos, por ejemplo, en México, ¿verdad? Compartimos muchos ingredientes, aunque las comidas no sean propiamente iguales, ¿verdad?